Cedemos la palabra ahora a Elisa María Galeano, también de la Universidad de Antioquia, quien se presenta aquí con la ponencia Las traductoras y su rol como agentes culturales en Colombia. Estudio del caso de Sofía Benedicta Zurnaiden de Echeverría, importadora del modelo pedagógico Waldorf en Antioquia, Colombia. Agradecemos muy especialmente al grupo de investigadores de la Universidad de Antioquia que puntualmente nos visita con sus avances. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, pues inicio esta ponencia agradeciendo a la Asociación Colombiana de Traductores e Intérpretes por brindarnos este espacio, a la Escuela de Idiomas, al grupo de traducción, al grupo de investigación en traductología de la Escuela de Idiomas. Tenemos varios compañeros acá pues, que nos acompañan y pues para nosotros es un placer estar acá. Las traductoras y su rol como agentes culturales en Colombia, estudio del caso de Sofía Benedicta Zurnaiden de Echeverría, importadora del modelo pedagógico Waldorf a Antioquia, Colombia. La presente conferencia es un producto derivado del proyecto de investigación en curso Traducción y Educación en la prensa de carácter educativo, la importación de saberes pedagógicos y la adaptación a nuevos contextos 1870-1886, dirigido por la profesora Paula Andrea Montoya, adscrito al CODI y apoyado por la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia. Ambos proyectos, este que acabo de nombrar y el que en este momento voy a presentar, pertenecen al grupo de investigación de traductología en la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia. Muy bien, vamos a contextualizar un poco. Esta es la Esquina de las Mujeres. La Esquina de las Mujeres está ubicada a un costado del Jardín Botánico. Es un lugar representativo de la ciudad de Medellín, en el que a través de esculturas realizadas por diversos artistas de la región se rinde homenaje a 14 mujeres antioqueñas cuyo liderazgo dejó huella y marcó una pauta en el proceso de desarrollo de Antioquia. Una de estas mujeres es Benedicta Zurnaiden de Echeverría, alemana, nacida en 1910, fallecida en 1998. Ella llegó a Medellín en 1934 como la esposa del industrial y filántropo antioqueño Diego Echeverría Misas. Para nosotros, pues en Medellín y en Antioquia, sobre todo, pues digamos para mi generación, el nombre de Diego Echeverría Misas, de la familia Echeverría, pues es supremamente común, de pronto para las generaciones nuevas no tanto, pero si uno va caminando por Medellín siempre se va a encontrar, o sea, los lugares más importantes de la ciudad de Medellín, cultura, lo que está referente a la cultura, a la educación, a la salud, fueron aportes, pues se dice siempre de la familia Echeverría Misas, pero realmente ahí es donde está doña Benedicta, que aparece siempre como la esposa de, pero que ya en este momento pues vamos a hacer algo por cambiar ese perfil. Doña Benedicta llega entonces a Medellín como la esposa del industrial y filántropo antioqueño Diego Echeverría, y a lo largo de sus casi 60 años de vida en Colombia, ella y su esposo y posteriormente su hija Isolde Echeverría realizaron obras sociales que actualmente hacen parte del patrimonio cultural y educativo, no solo del municipio de Medellín, sino también del departamento de Antioquia, pues su legado se extiende a otros municipios del territorio, como Itagüí, Barbosa, etc. Tras los hechos trágicos de la muerte de su hija Isolda, a los 20 años, aquí voy a cambiar la diapositiva, un momentico, 4, bueno. Sí. Tras los hechos trágicos de la muerte de su hija Isolda a los 20 años y de su esposo don Diego en 1971, víctima de uno de los primeros secuestros en Colombia, doña Dita legó a la región antioqueña el modelo pedagógico Waldorf a través de diversas acciones. La fundación del Centro Humanístico Micael, cuya sede vemos en la diapositiva, en 1989, pues esa es la última sede que hubo, pero ella empezó pues en una sede más pequeñita, en un barrio, y luego también, casi simultáneamente al año siguiente, la creación de la publicación de carácter pedagógico revista Cuadernos de Micael, como principal órgano de difusión de esta corriente pedagógica que ella deseaba implementar en Antioquia. Esta revista Cuadernos de Micael fue pues, la herramienta básica de nuestra investigación y esa es la colección que está en la Biblioteca Carlos Gaviria de la Universidad de Antioquia. En esta revista aparecen traducciones de textos escritos originalmente en alemán, portugués, francés e inglés que dan cuenta de los principios de la pedagogía Waldorf, pedagogía creada por el humanista y filósofo austriaco Rudolf Steiner,
nacido en 1861 y fallecido en 1925. Es precisamente en el rastreo de dicha presencia de traducciones en la revista Cuadernos de Micael que nos apoyamos para trascender el rol nada despreciable de doña Benedicta Zurnieden como mujer de élite que cumplió una significativa labor a nivel social como gestora de beneficencia a través de su altruismo y filantropía, para reconocerla hoy como agente de transferencia cultural y difusora de conocimiento intelectual pedagógico en Antioquia. Para ello tenemos el siguiente plan. Abordaremos algunas consideraciones teórico-metodológicas relacionadas con el significativo lugar que tiene el estudio del traductor en la traductología. Señalaremos los principales rasgos biográficos de doña Benedicta, presentaremos una descripción de las traducciones publicadas en la revista Cuadernos de Micael en consonancia con las ideas pedagógicas que buscaba implementar y finalmente ofreceremos una conclusión. Desarrollemos entonces el plan. Primero que todo, vamos a hablar de los traductores, ejes centrales de la investigación en la historia de la traducción. La historia de la traducción ha ilustrado ampliamente el significativo valor que tiene la disciplina del estudio de las múltiples maneras como se manifiestan las relaciones entre las culturas a través de la función cultural que ejerce la traducción. Pero en todas las aproximaciones teóricas y metodológicas que se observan hoy en día, la perspectiva histórica no se limita a hacer un inventario de traducciones, ni de hecho, por el contrario, ni de hechos. Por el contrario, las redes, relaciones y explicaciones que la historia de la traducción produce han llevado a muchos investigadores a señalar que es en la historia de la traducción donde la disciplina tiene una sólida base, más aún cuando ésta ha tornado su mirada hacia la figura del traductor como sujeto, algo de lo que también nos estaba hablando Laura. La tarea de visibilizar la labor de estos profesionales, como lo señaló también en la ponencia Mateo Cardona, se nos impone como obligatoria y necesaria y es por ello que hoy se resalta la labor de una traductora. De manera bastante resumida y para no extenderme en los aspectos teóricos que apoyan esta investigación, solo quiero resaltar algunos que se aplican a nuestro estudio de caso. En las diferentes propuestas teórico-metodológicas que orientan la manera de hacer historia de la traducción, queda claro que la tarea de indagar solo en la labor instrumental de transmisión de información que permite la traducción trasciende para encontrar múltiples razones. Para Pym, 1998, por ejemplo, entre los objetos imprescindibles de estudio histórico, el protagonista no es el texto y sus características, sino el traductor, el contexto que lo rodea y todos los demás agentes con los que se relaciona. En este sentido, en el grupo de investigación de traductología se han llevado varios proyectos, varias investigaciones, proyectos de traducción, donde se destaca la figura del traductor y el papel que éste realiza como mediador cultural a través no solo de su labor como traductor, sino como profesor, diplomático, escritor, poeta, agente literario, entre otros. Estas son, por ejemplo, dos de las obras que han sido traducidas por el grupo, Los traductores en la historia y Retratos de traductores y traductoras. Igualmente, entre los nuevos temas de investigación que aborda la historia de la traducción se encuentran estudiar la traducción como un discurso social, interesarse por otras tradiciones diferentes a la europea, hacer una traducción de carácter transnacional, interesarse por la historia de los textos especializados, apelar a otras fuentes diferentes al tradicional libro y, en fin, no mirar solo la historia de los grandes eventos y los grandes personajes, sino concentrarnos en esas microhistorias. En nuestro caso, todas estas perspectivas son las que nos interesan, pues nos centramos en buscar las traducciones en las revistas especializadas. Nos interesa un campo como la historia de la traducción en el área de la pedagogía. Miramos a Benedicta como ser intercultural, así que indirectamente esto es una historia de los rastros de la cultura alemana en Colombia y finalmente abordamos una figura que ha estado más ligada, primero a ser la esposa de alguien y segundo al campo de la ayuda social y benéfica. Esto lo miramos precisamente para contrastarlo y darle un valor desde el aporte al conocimiento pedagógico antioqueño. Podemos entonces pasar a señalar los más importantes rasgos biográficos de doña Benedicta y a resaltar su rol como traductora y mediadora cultural. Sophie Benedicta Zurnieden nació en 1910 en la región de Herschel, Alemania, y falleció en Dortmund, Alemania Central, en 1998. En su juventud, tras haber estudiado Bellas Artes en Berlín, contrajo matrimonio con don Diego Echavarría Misas, prestigioso empresario antioqueño, y se trasladó a Medellín, como ya dijimos, en 1934, donde llevó una vida caracterizada por obras filantrópicas de carácter social, artístico y educativo. 13 años después de su llegada, Dita, así la conocían las personas más allegadas,
Se hizo ciudadana colombiana, renunció incluso a su ciudadanía alemana. Entre las obras sociales y culturales realizadas por la familia Echavarría Zurniden se encuentran la fundación y dotación de la Biblioteca de Itagüí, Antioquia, en 1945, la creación en aquella misma época del Hogar Infantil Rotatorio de Itagüí, la Clínica de Maternidad de San Antonio de Prado, se dice que, más tardecito, y el ancianato del mismo corregimiento en 1956. La fundación del Instituto Musical Diego Echavarría Misas y la reinauguración de la Orquesta Sinfónica de Antioquia, OSDA, entre otras. En materia educativa hay que destacar la fundación en 1969 por parte de Benedicta, en colaboración con la señora Hildegard Wirtel, del Colegio Alemán. Este colegio fue ubicado en una porción de los terrenos de la finca de Doña Dita que se llamaba Ditaires, en Itagüí. Bueno, en este momento todavía existe, es un museo, una casa museo. Allí ella inició ese colegio como kinder y los 2 primeros años de grado de primaria también los implementó con base en el plan de estudio colombiano, pero aplicándolo para la enseñanza de la música y del alemán. Otro de sus aportes fue la participación en la fundación del Instituto Goethe de Medellín, para la cual ella aportó en la gestión de presupuesto ante el gobierno alemán, la cual se concretó en 1971. Cuenta la biógrafa de doña Benedicta, Beni Duque, que doña Dita le decía que para todas las reuniones del Instituto Goethe, para la fundación y todo esto, pues se le tenía que escapar a don Diego, pues prácticamente diciendo que tenía que hacer esta vuelta, que iba para tal cosa, porque él era una persona pues muy conservadora y ella era una mujer apasionada por la educación, por la cultura. Según el libro de Sandra Naranjo, Diarios de una mujer valiente, historia de Benedicta Zurniden de Echavarría, escrito en 2012 con la colaboración de la biógrafa Beni Duque Carvajal, doña Dita había perdido a su única hija, Isolda Echavarría, en 1967. Isolda, quien a sus 20 años se encontraba estudiando ciencias políticas en Estados Unidos, falleció producto de una enfermedad desconocida en aquella época. 4 años después de que murió Isolda, en 1971, su esposo Diego Echavarría fue secuestrado a la entrada de su residencia, El Castillo. Y mes y medio después fue hallado muerto en una finca de las afueras de Medellín. Lo más curioso de todo esto es que esta mujer, después de que vive esta profunda tragedia, vive un proceso pues, de transformación. Ella realmente era una mujer pues, bastante inteligente y decide donar la residencia de su propiedad, El Castillo, como museo a la ciudad de Medellín, y posteriormente ella llega a la conclusión de que lo que necesita la sociedad colombiana, en ese caso pues, la sociedad antioqueña y la sociedad colombiana, es educación, y por lo tanto decide traer el modelo pedagógico Waldorf a Colombia, puesto que ella conocía ese modelo pues, de su país. Financió los estudios de pedagogía de varias normalistas y pedagogos que, interesados en el modelo Waldorf, viajaron principalmente a Alemania, Brasil y México para estudiar, auspiciados por ella durante 2 o 3 años. Esta actividad en pro de formación de maestros contribuyó al despliegue de la migración del conocimiento que se concretaría en la fundación del colegio Isolda Echavarría en 1985 y en la labor durante más de 22 años del Centro Humanístico Micael, fundado en 1988, cuyo objetivo fue la formación de maestros para la aplicación de la pedagogía Waldorf a través de cursos dictados por muchos de los becarios que regresaron y mediante la publicación de la revista Cuadernos de Micael entre 1988 y 2010. En la diapositiva vemos algunos ejemplares, los primeritos, así todos sencillos, y ya pues una publicación mucho más elaborada al final. Ahora pasemos entonces al análisis de la revista Cuadernos de Micael, que fue nuestra herramienta de trabajo. Como lo hemos señalado, la revista fue fundada por doña Benedicta casi simultáneamente a la creación del Centro Humanístico Micael y su objetivo principal era difundir los principios pedagógicos del modelo Waldorf, así como hacer una vulgarización de dichos principios entre los padres de familia y maestros. En nuestro análisis temático de los contenidos traducidos de la publicación pudimos identificar los siguientes ejes principales: pedagogía Waldorf, antroposofía, que es fundada precisamente por Rudolf Steiner, y la antroposofía es la base filosófica de la pedagogía Waldorf. También hay una temática amplia dedicada a la literatura como herramienta para la pedagogía. En la pedagogía Waldorf hay unas celebraciones por épocas y en esas celebraciones se usa la literatura como para dinamizar y dar una imagen de esas épocas. Hay también euritmia, higiene social, ciencia, siempre basada en los estudios de Goethe, agricultura biodinámica, arte y política.
Esta publicación, financiada principalmente por doña Benedicta y apoyada por el sector privado con empresas como las que vemos en la diapositiva, al principio teníamos la Biblioteca de Itagüí, Librería Continental, Instituto Cultural Colombo-Alemán, Almacenes Éxito, eso es más o menos en 1989-1990, Almacenes Buen Hogar, Almacenes Ideal, Jardín Infantil Pelusa, bueno, varias. Y es muy particular porque son personas muy, o sea, eran personas que estaban atraídas por la pedagogía, que tenían sus negocios o sus empresas, pues el Éxito y la Nobel pues sí eran mucho más grandes, pero había integrantes de esas empresas que querían conocer sobre la pedagogía Waldorf. Y más posteriormente, ya en los años finales de la revista, tenemos Biocorp, Escuela Andina de Automovilismo, Larco, Biblioteca Diego Echavarría, tiendas vegetarianas, librerías, etcétera. Esta revista se editó durante 21 años y publicó 59 ejemplares hasta el año 2010. Doña Benedicta figuró como directora de la publicación hasta el año de su muerte, en 1998, en el que la relevaría Margarita González López de Mesa, quien acompañó a Benedicta al frente del Centro Humanístico Micael durante 21 años a partir de su fundación. En sus últimos años, doña Benedicta, quien se trasladó a Dortmund, Alemania, en 1992 para culminar su vida junto a su hermana Ana María Zurniden, también pedagoga, orientó la publicación desde Europa, enviando por carta a Margarita González instrucciones precisas sobre el rumbo que la revista debía tomar. Para nuestra investigación es relevante el hecho de que esta publicación pedagógica se nutrió de traducciones en un alto porcentaje. De hecho, en nuestro rastreo de los 59 ejemplares se identificaron las traducciones en estricto sensu. Tenemos catalogadas 169 en total, que hemos dividido en 3 grupos así. Primero, las que aparecen como traducciones anónimas. Usualmente se le atribuyen las traducciones anónimas en una revista a su editor, como en el caso de la revista Mito, que se le atribuyen a Jorge Gaitán Durán. En este caso, se atribuyen las traducciones anónimas a Benedicta Zurniden como editora de la revista Cuadernos de Micael, también apoyados en los relatos de Margarita González López de Mesa, quien vive aún y es muy activa también pues, con la pedagogía, y ella en una entrevista nos confirmaba que traducciones fueron realizadas por doña Benedicta. Segundo grupo, las traducciones realizadas por los becarios de doña Benedicta, quienes se convirtieron a su vez en gestores culturales al fundar otras instituciones Waldorf, como por ejemplo el Colegio Rudolf Steiner, fundado en 1994 en La Estrella, que aún existe, fue fundado por Silvia Amparo Orozco y Gloria Estela Orozco. Esta última se ha dado a la tarea de implementar la pedagogía Waldorf en proyectos sociales para atención a la población en situación de discapacidad de La Estrella, Antioquia. El tercer grupo son las traducciones tomadas de revistas de México y Alemania principalmente, entre ellas los boletines de México y la revista alemana Erziehungstunst, no tengo muy buen alemán, esa significa pedagogía Waldorf. En este grupo también incluimos las traducciones tomadas de otras fuentes, como libros traducidos al español y editados por grandes editoriales dedicadas a la difusión de la antroposofía, como son la editorial Antroposófica y la editorial Rudolf Steiner, con sede ambas en Argentina. Ahora bien, para catalogar los textos se tomaron en cuenta todos aquellos términos ubicados al pie del título de cada artículo o al final del mismo que pudieran evidenciar que los textos publicados eran traducciones. Se encontró un variado metalenguaje diferente al término traducción para identificar las traducciones, a saber, colaboración, recreación, abreviada traducción, adaptación sintética, recapitulación, revisado en el castellano, revisado y corregido, refundición, traducción libre, traducido y corregido, versión, traducción directa. Destacamos entonces la creación de una red de trabajo dinámica liderada por doña Benedicta en la que se combinan las tareas de edición, gestión pedagógica y traducción. Con respecto a este metalenguaje también es necesario mencionar que con estos términos solo se pudieron identificar 63 traducciones. Las 106 restantes se consideran traducciones bajo criterios paratextuales, entendiéndose estos, según Genet, como aquellos que nos sirven a la hora de leer y comprender un texto, aunque no formen estrictamente parte del cuerpo del mismo, como por ejemplo nombre, nacionalidad del autor original y notas que llevan a ubicar el título original de la obra en idioma diferente al español. Observamos, por ejemplo, en el ejemplo 1, no se ve muy bien, pero dice N del T, nota del traductor, y al final del texto jamás aparece que sea una traducción. Entonces esto pues nos da, es una traducción. El segundo ejemplo
nos ofrece el título del libro original, dice 9º capítulo del libro, The Experience of Knowledge, Worders Press, Garden City, New York. Entonces, con este título nos damos cuenta de que es una traducción. Estos son los criterios paratextuales que tomamos en cuenta para definir qué eran traducciones. Con seguridad podemos afirmar que de esas 169 traducciones, 23 son del alemán, 5 del portugués, 5 del inglés, 2 del francés. Para el resto no podemos identificar claramente la lengua de partida, pero existen indicios de que se trata del alemán. Ahora bien, es importante enunciar de manera breve qué es la pedagogía Waldorf, pues finalmente fue el conocimiento intelectual y pedagógico que Benedicta transfirió a Antioquia. El modelo pedagógico Waldorf nació en Alemania después de la Primera Guerra Mundial como posibilidad de reconstrucción social y cultural de Europa. Sus principios básicos sostienen la necesidad de fomentar la armonía del ser en sus 3 dimensiones, pensar, sentir, hacer, tomando el arte como herramienta fundamental. Dichos principios están influenciados por la filosofía de orientación romántica del idealismo alemán, representado en autores como Goethe, Schiller, Fichte y Schelling. Cabe recalcar que el contexto cultural en el que se originó dicho modelo es un contexto muy diferente al contexto antioqueño y colombiano. Este modelo pedagógico está basado en división por épocas, en 4 épocas del año que se corresponden con las 4 estaciones climáticas en Europa, y pues aquí nosotros no tenemos esas estaciones. Sin embargo, el modelo es aplicado actualmente con digamos, ciertas adaptaciones del contexto de llegada, lo cual se hace bastante interesante y sería pues un elemento, un aspecto que constituye un amplio bagaje para la disertación en torno a la transferencia de cultura y su recepción en el contexto de llegada. Y aunque su profundización no alcanza, pues realmente en esta presentación, es un elemento fundamental para atribuir a Benedicta Zurniede en el papel de agente y mediadora cultural, pues como afirma Michel Espagne, todos los grupos sociales susceptibles de pasar de un espacio nacional o lingüístico, étnico o religioso a otro pueden ser agentes de transferencia cultural. Podría afirmarse que la creación e impulso de la pedagogía Waldorf por parte de doña Benedicta obedece, por un lado, al interés de esta por alimentar las propuestas pedagógicas locales con las tendencias que se veían a nivel mundial, en particular la tendencia que ella observaba en su país de origen, y por otro, a la libertad de enseñanza que se dio en el siglo XX en Colombia y que permitió que se dieran iniciativas privadas para crear colegios. Hay que señalar además el importante impacto que tuvo a principios del siglo XX a nivel mundial la Escuela Nueva, corriente a la que la UNESCO, por ejemplo, ha señalado que la pedagogía Waldorf pertenece a la Escuela Nueva. Concluimos, por lo tanto, que esta mujer, leída a través de los años como una dama benefactora de obras sociales, esposa de y perteneciente a la alta sociedad antioqueña, trascendió de sobra en su época dicho perfil y se constituyó en baluarte de toda una cultura de pensamiento intelectual y pedagógico que surgió como resultado de su rol como agente que posibilitó una transferencia cultural desde Alemania hacia Antioquia. Muchas gracias.